Bueno, a ver si... Oye, el programa está bien, pero bien dinámico. Si estoy en contacto vía WhatsApp con Brasil y el profesor Carlos Bauer. Profe, ¿me está escuchando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aldo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, un gusto, profe querido. Tanto tiempo. ¿Cómo anda usted? Muy bien, por suerte, recién llegado, un poco cansado del viaje, pero bien, gracias a Dios. Pero hace 2 semanas que anda viajando por todos lados. Realmente es una vocación, es un apostolado más que un trabajo, ¿no? Y bueno, hay que hacer de todo un poco. La verdad que el trabajo se multiplica Está bien, está y bien. bueno, ya asumiendo responsabilidades, no hay cómo eludirlas después. Claro, Pero bueno, pero, gracias a Dios, bien. pero la verdad, porque yo por ahí laburé en prensa gráfica, hice en algunos tiempos a los 30 y pico, 40 años, televisión, hice radio, música, pero todo era algo que amaba y qué feliz de hacer lo que amaba. Me imagino, profe, que la actividad que desarrollas está dentro de tus sentimientos positivos. Por supuesto, está dentro de lo que se dice, ¿no? Justamente vocación, misión, y que gracias a Dios coincide con la profesión. Bien, No bien. siempre sucede eso. Lo Ajá. deseable es que eso suceda en el mayor porcentaje posible de una población. Sí, Eso hace que una población sea feliz, sea sí, sana, señor. sea fuerte. Pero bueno, infelizmente no es la regla común, No. no por imposible, sino por malas gestiones. Sí, yo ayer, yo siempre al arranque del programa hago una editorial, ¿no? Y la editorial de ayer se titulaba Los seres humanos. Y y destacaba lo que se debería no destacar, como las prioridades que desarrollamos en nuestra vida, en sociedad, que complican y hacen complejo todo lo que puede ser tan sencillo y simple, ¿no? De pronto decía, un país que produce comida para 500 millones de personas son 50 millones y 30 se cagan de hambre. Digo, entonces los seres humanos somos los racionales, los que estamos encima en la cúspide de los componentes bióticos del planeta, pues somos los más pelotudos. Claro, ¿qué somos los seres humanos? Porque está tan fácil, pero a la vez se torna casi una utopía. Bueno, el camino que está trazado es peor aún que eso porque, por ejemplo, una de las experiencias que tuve ahora, volviendo de Uruguay, Sí, entre una de las cosas, sí, uno de los pasos que tuve fue justamente por la República Oriental del Uruguay. ajá, Una de las cosas que uno puede ver allí, cómo el modelo liberal, sí, neoliberal, sí, de derecha y de extrema derecha y de nueva derecha, sí. ha fracasado a tal punto que ya no solo se trata de alimentación, sino que se trata de todas las condiciones que posibilitan vivir. Porque Uh, fíjate vos que la aplicación del agrocultivo, del monocultivo, del agronegocio, ha llevado al Uruguay a ser el primer país en expresar lo que se viene anunciando hace décadas atrás, ajá, producto de la aplicación de este modelo neoliberal, que es la crisis hídrica, la crisis sí, de todo tipo. Entonces, ¿cómo un país en medio de ríos, de hidroeléctricas, manifiesta una crisis de tal envergadura? la verdad. La Argentina va derecho hacia ese abismo, además de las crisis que tiene, va derecho hacia ese abismo, Uh, eh, también con la cantidad de recursos que tiene de todo tipo, y por sobre el Uruguay una capacidad industrial, eh, científica, sí, incluso sí, muy, sí, muy sí. por encima, ¿no?
pero va directo, ¿no? Las actuales elecciones está mostrando que va con la fantasía de soluciones concretas, va directo a una crisis de ese tipo. Pero, profe, ya me mete en el tema. ¿Quiere que hablemos de política de Argentina? Porque yo sé que usted anduvo trabajando mucho por toda la región y por ahí me puede brindar información, pero a mí me gustaría que los argentinos de esta parte del país escuchen a un profesor argentino que ama tanto su patria y que desde el exterior tiene una mirada mucho más clara de la que podemos estar enrollados nosotros acá adentro, ¿no? Donde nos confunden permanentemente. Pero mire, yo tengo acá a mi asistente que es Ramón y está Joaquín, que alguna vez hablaste, te manejaste con Joaquín, que es el que edita todo. Y son más de 200 países que componen el planeta y hay 89 que piden a gritos, por favor, queremos ser socios de BRICS. Y la mano de Lula, la amistad con Alberto, la tarea desplegada, Dilma al frente, BRICS le dice a Argentina, junto a Arabia Saudí, junto a Etiopía, junto a Irán, van a ser los nuevos socios de BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, a la pucha, complementar semejante poderío que supera por lejos a Bilderberg, lo que es Estados Unidos con sus socios, pero acá el problema es que hay 3 candidatos, uno dice que sí, los otros 2 dicen que ni en pedo se subirían al BRICS. ¿Cómo lo ve usted a eso? Bueno, en principio, Aldo, hablo como profesor, como trabajador, como militante político también, actúo en todos esos campos. Sí. Siempre digo que mi visión de la Argentina es de dentro de la Argentina porque, es decir, vivo en Brasil, pero estoy en permanente contacto, ¿no? Por zona fronteriza y porque trabajo permanentemente con gente de la Argentina y además tengo la visión de fuera de la Argentina también. Y eso ayuda y favorece mucho para un análisis más estructural. Bien, bien. Bueno, mira, si las últimas elecciones han manifestado muchas cosas que hay que saber ver de manera detenida y responsable, porque lo que está en juego no es poca cosa. Uno no puede plantear unas próximas elecciones solamente de manera pragmática porque sería irresponsable. Hay que analizar las cosas y ver el rumbo que hay que redefinir, ¿no? Ciertamente, la gestión actual tenemos que tener una autocrítica del progresismo porque la historia política nos muestra que ninguno puede ganar con un 120% de inflación. Claro, más vale. Entonces, eso es claro. Sí. Es decir, las cosas se han hecho mal. Pero cuando analizamos a los otros 2 candidatos que tienen prevalencia, como es Milei o Bullrich, sí, entonces tenemos que decidir si de Guatemala queremos pasar, para decirlo de manera muy práctica, a Guatepeor. Sí. Y Guatepeor es bien concreto, porque si uno escucha las propuestas de Milei, no siendo el gobierno, no teniendo experiencia política, no teniendo estructura política, no teniendo base política en la sociedad, se está hablando de una inconsistencia absoluta, por un lado. Por otro lado, el tipo habla de dolarizar. La economía mundial tiende a desdolarizar, o sea, queremos avanzar y vamos hacia atrás. Ajá. Bien vale hablar justamente en ese caso de los BRICS juntamente con ya el 1 de enero del año que viene van a ser integrantes plenos Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Etiopía, y ellos ya conforman, antes del ingreso de todos estos países, el 46% de la población mundial, más el 37% del Producto Bruto, del PBI global. Entonces,
Una de los puntos que los BRICS tienen es justamente favorecer la cooperación interna en cada país, externa, ajá, favorecer las monedas locales, bien, desdolarizar, porque la dolarización es la que ha fundido las economías mundiales, seguro, las economías nacionales. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, hacia dónde queremos ir, y no entrar en propuestas fantasiosas y mentirosas, porque, por ejemplo, Milei dice que no es peronista, pero dice el mejor presidente de la historia de la Argentina ha sido Carlos Saúl Menem. Menem, que sepa, no ha sido ni comunista ni radical. El mejor ministro de... Entonces ahí ya tiene una contradicción, una visión partidaria. El mejor ministro de Economía de la historia argentina ha sido Domingo Cavallo, que no tenía partido, formaba parte de la Fundación Mediterránea. Exacto. Y era un mercenario que se vendía al mejor postor. Y además ni siquiera fue ministro de Economía, porque el Ministerio de Economía de la República Argentina en la década de los 90 estaba intervenido por líderes del Fondo Monetario Internacional. Y eso es real y concreto. Entonces, a eso se quiere volver. Yo a eso le utilizo un término que es muy simple de entender, y le llamo sobrecrisis. Porque a las crisis que tenemos acumuladas, la propuesta de estos mediocres, de estos vulgares políticos, se le va a sumar toda la crisis que están ya inventando. Porque lo pequeño que hay que entender aquí, la dolarización va a ser una destrucción más de la República. Bien. Lo grande que hay que entender aquí, que la utilización del Estado que esta gente va a hacer, Milei y Bullrich, va a ser justamente en torno a una política global de utilización del Estado para volver a colonizar y recolonizar todos los bienes materiales que quedan, que tenemos. Entonces eso hay que entenderlo claro. Por ejemplo, eso está en sintonía con el presidente Macron en Níger, actualmente en el África, está en plena sintonía. Está en sintonía con la colonización del Estado que se hizo en Ecuador y que tiene vigencia. Está en sintonía con la colonización del Estado que se intentó hacer en Bolivia y se recuperó. Bueno, hacia eso se quiere ir con respuestas fantasiosas, fáciles. Y es cierto, la gente tiene necesidad. Ahí digo, hay que entender las razones del pueblo, las razones de la gente, de esas razones cotidianas de poder vivir, pero como pueblo también tenemos que tener la capacidad de autocrítica, porque con respuestas fantasiosas, mentirosas, de falso conocimiento, vamos hacia un abismo muchísimo peor. Digo falso conocimiento porque un tipo que es economista, que afirma de caballo lo que afirma, que no tiene experiencia política porque político no es, afirma de Menem lo que afirma, es un ignorante 100%, que va a dirigir la cosa hacia un abismo sin precedentes, porque se va a sumar a un montón de problemas no resueltos. Entonces hay que decidir si se quiere ir hacia ese guate peor o bueno, luchar de otra forma. Profe, usted sabe que yo trato, por supuesto, de escuchar todas las campanas más allá de lo tendencioso o subjetivo, que tengo el derecho de serlo, ¿no? Y de tener mis ideas y de apoyar una u otra plataforma de gobierno que presente algún candidato. Pero hasta hay combinaciones que son ya más peligrosas que la bomba atómica, porque la candidata a vicepresidente de Milei, según la planificación de su gobierno, si llega a ganar, va a ser la primer vicepresidenta que va a concentrar el manejo del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. Y, qué casualidad, es la mujer que viene reivindicando a Videla, a Macera,
a Viñone, a Echecolás, la que dice que es todo verso de los 30.000 desaparecidos, reivindica el proceso negro de los militares desde el 24 de marzo del 76 hasta el error de esa guerra de Malvinas. Entonces, qué combinación, digo yo, Dios mío querido, ¿en dónde podemos llegar o a dónde podemos caer? Claro, ahí hay que pensar dos cosas nuevamente. Por un lado, tener autocrítica justamente en los gobiernos progresistas que siempre han tomado fuerza en las peores crisis. Y eso también hay que decirlo. En las peores crisis del país, el progresismo ha podido emerger y dar respuestas, pero establecido a veces carece de respuestas concretas y soluciones concretas como está aconteciendo ahora. Eso sí. Hay que observarlo crítica y autocríticamente. Sí, sí, sí. No ganamos nada con taparlo, además es una prueba de madurez. Pero para entender las razones de la población sí, de la cual somos parte. Seguro, por seguro. Un lado, pero por otro lado, como población tampoco podemos autoidealizarnos y afirmar razones dictatoriales de ese tipo que han sido un absoluto, total y garrafal fracaso entre los fracasos mundiales. Entonces, no se puede caer en eso. La historia ya lo ha mostrado repetidas veces. Hubieron ya 6 golpes de Estado en la Argentina. Sí. La Argentina no prosperó en nada. Entonces, no se puede volver a la misma idea o acreditar en el mismo tipo de mentiras. Entonces, hay que pensar las cosas de otra forma y, como digo, ¿no? Luchar de otra forma. Se va a un abismo ya cantado, totalmente cantado, peor aún. Hoy, profe, hoy escuché a un experto hacer un análisis de la situación, y por ahí me asustó, le juro, porque dice, usted que tiene 50, 60 años, se recuerda de lo que pasó del 76 al 83. Usted sabe de un montón de cosas que los chicos que votan a partir de los 16 años no tienen idea. Usted no sabe de que hay un grupo poderoso del establishment que está bancando con los mismos empleados y los que hacen o dirigen todo con TikTok, las redes, lo que hicieron con Donald Trump, con Jair Bolsonaro y que lo están haciendo con Milei. Dice, los chicos jóvenes sin una salida laboral, desorientados, la desesperación porque no alcanza para llegar a la mitad del mes, un 120 de inflación, todo eso, dice, juega muy en contra de lo que tal vez puede opinar usted o puedo opinar yo. ¿Se da cuenta? Sí, yo no acuerdo mucho con ese tipo de análisis, no es por oponerme, me parecen muy pragmáticos, muy simplistas, muy fuera de una realidad política crítica. Por si es por estudios de porcentaje y esas cosas, uno puede agrandar incluso ese tipo de análisis. Mire, el tema pasa por justamente los procesos educativos que podemos llevar a cabo. Ajá. Claro que no hay fórmulas mágicas. En una situación planteada de ese tipo, vamos a ver solo problemas, no hay fórmulas mágicas. Pero cuando esos jóvenes pueden ser educados, pueden ser concientizados políticamente como los futuros ciudadanos que van a ser, tenemos casos irrenunciables como los de Mujica, como los de Lula y como la compañera que vamos a conversar un poco más adelante, que es Apolonia Flores, con 12 años de edad. O sea, la cosa pasa ahí por otro lado, no solo por cerrarse a una realidad autoculpable donde los jóvenes no parece que no tienen posibilidad de nada, pero no tienen porque los mayores no se la dan. Somos los culpables. Entonces, nosotros somos los culpables. La cosa pasa por esos procesos pedagógicos. Bien. Que ni siquiera en ese sentido Estados Unidos lo puede detener. Entonces, esos datos empíricos a mí no me sirven de nada.
Bien, porque ni perfecto. siquiera Estados Unidos puede detener la desdolarización del mundo. Sí, Claro, lo está intentando sí, a toda costa, lo está intentando a toda costa, pero no lo está logrando el 100%, o no lo está logrando como quisiera lograrlo. y esperemos que Entonces, no lo como logre. su utopía de la dominación quiere lograrlo. Entonces, no es tan así. Perfecto. Hay que ver las cosas de manera más real, con más datos críticos y más concreto todavía. Perfecto. Profe querido, yo quería triangular cuando tengamos videoconferencia y tengamos buen internet. Vamos a triangular con un montón de personas que puedo conocer yo y se la presento a usted, o puede conocer usted y me las presenta a mí, y hagamos algo entretenido, informativo, educativo, que aporte, que sume, que es la intención que tenemos, ¿no? Pero como me quedan 11 minutos para las 5 de la tarde, como un preámbulo de algo que le quiero agradecer eternamente, porque usted es el amigo, usted es el contacto, usted hizo que yo me comunicara, hablo de Apolonia Flores. Yo quiero que en estos minutitos que nos quedan, usted le cuente a la gente, yo después la voy a entrevistar pero ¿quién es Apolonia Flores? Bárbaro, Aldo. Antes quería cerrar la reflexión con un mensaje muy breve para los oyentes sobre las próximas elecciones y esa estrategia imaginaria y falaz. Dolarizar la economía argentina en la propuesta de Milei sería desarraigarla, superficializarla. Ajá. Sería conducirnos al abismo, ¿no? Una economía plural sería arraigar la economía, donde todos los sectores puedan tener participación. Y eso es muy fácil de hacerlo y muy concreto de hacerlo. Tenemos todas las instituciones para poder hacerlo, solamente hay que activarlas, reactivarlas. Bien. En vez de monopolizar todo con algo que está cayendo en desuso y cada vez más débil, como es el dólar. Eso sería realmente una estupidez absoluta, una ignorancia absoluta de la cual no podemos, como nación, siendo el país inmensamente rico en todo sentido, cultural, artístico, de bienes, etcétera, no podemos caer en acompañar semejante ignorancia. Perfecto. Perfecto. De gente que se dice saber, sí, pero que no sabe un cuerno de nada, digamos. Así bueno, es. Eso quería cerrar, bien. Esa reflexión. Y, digamos, hablar de la compañera Polonia es realmente un ícono del Paraguay, de nuestra América, una mujer luchadora, origen campesino, que comenzó a luchar con 12 años de edad. Ahí tenemos el tema de la edad, si los jóvenes tienen conciencia o no. Entonces, con 12 años de edad, ella, que nace en Santa Rosa, en el departamento de Misiones, sí, comienza a luchar por cosas muy básicas, que era la falta de educación. Ella logró hacer solamente un segundo grado del primario, la falta de atendimientos médicos, la falta de posibilidades, y tenían dos opciones: o luchar por sus derechos o exiliarse, ¿sí? O irse, o migrar, o irse a otro país. Sí. Decidieron luchar en su país con los campesinos, organizarse, y de esa manera formaron las ligas agrarias cristianas, apoyados por la iglesia, y les tocó enfrentar en ese caso a los mafiosos políticos más grandes, que son los tipos de dictadores amigos de los dictadores argentinos a los que cita Bullrich, por ejemplo. En ese momento era Alfredo Stroessner.
el gran dictador paraguayo, que también se decía ser muy religioso, etcétera, pero cuando la religión ayuda a los pobres, esa gestión política manda a reprimir, ¿no? Uh-huh. Cuando ellos enfrentaron esa lucha, Apolonia comenzó con una conciencia crítica desde ese entonces a enfrentar una situación muy dramática en el Paraguay, luchando, ¿no?, por sus derechos. Sufrió una gran represión, sufrió incluso fue baleada, estando en el hospital mismo. Sí. El mismo presidente Stroessner la visita en 2 oportunidades, siendo una niña de 12 años, ofreciéndole educación y libertad. Pero ¿qué educación le ofrecía? Que se dedica a hacer corte y confección. No que sea una mujer pensante, no que sea una mujer luchadora, que sea una mujer dominada, y pronto. Bueno, Apolonia, con una conciencia crítica, sí, de que no tienen ni siquiera los políticos o los viejos, muchos profesores. Y con 12 años. Y con 12 años de edad. Nunca aceptó los ofrecimientos de un dictador, de un asesino, ni siquiera para salvar su pellejo. La segunda vez que la visita Stroessner, sí, y todo eso está documentado, le hace el mismo ofrecimiento y ella se vuelve a negar. Había recibido 5 balazos en las piernas por una ametralladora, y Stroessner dice, bueno, hay que llevarla entonces a la cárcel del Buen Pastor. No se había terminado de curar, ni siquiera podía caminar, y la trasladaron a la cárcel en esa situación. Simplemente porque no había aceptado los ofrecimientos corruptos de un asesino como era Stroessner, ¿no? Dios mío, de todos modos, en la cárcel logró recuperarse, salió a los 14 años de edad. Ajá. Una mujer excepcional, yo digo, ¿no?, una de nuestras grandes mujeres de América, porque representa la lucha no solo del pueblo paraguayo. Cuando uno lucha por derechos de educación o salud, lucha por los derechos de todos los pueblos. Entonces, seguro, una de las grandes mujeres de nuestra América. Y siguió participando de la lucha por los derechos elementales, constantemente, ya desde la década del 70, en la década del 80, se articuló a la Central de Trabajadores Cristianos, se articuló a la juventud obrera cristiana en la parte ciudadana, urbana, y a las ligas agrarias cristianas, como hablé, ¿no?, en la parte rural, y a nivel político con el Partido Demócrata Cristiano también, apoyando todos los frentes de lucha, en realidad que reivindicaban algún tipo de derecho, ¿no?, para el pueblo, para la gente. Bueno, se tuvieron que enfrentar también a la instalación de la central hidroeléctrica y la colonización del agronegocio brasilero. Entonces tuvieron una doble batalla entre la dictadura paraguaya y la colonización del agronegocio brasilero, pero siguieron luchando hasta que la dictadura paraguaya cayó. Bien. Así que fíjense la conciencia, ¿no?, de la juventud, que muchas veces nosotros por una experiencia muy reducida que tendemos a ver todo de la misma forma, no nos abrimos a poder analizar también otros contextos y poder aprender de la riqueza infinita de todos nuestros pueblos y de toda nuestra gente, ¿no? La verdad, ¿no? Bueno, la lucha de ella continuó hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Se abrieron unas esperanzas cuando en la década del 80 surge el Movimiento Sin Tierra, comienza a aparecer Lula también como un sindicalista destacable. Ajá. Entonces fueron de alguna manera elementos que fueron favoreciendo a la lucha, que Apolonia continuó y no abandonó en ningún momento, ¿no?
Perfecto. Entonces, estamos, yo diría, estamos ante una de nuestras grandes mujeres americanas, latinoamericanas, que tenemos que favorecer que se conozca su ideario, su lucha, porque ha sido una lucha por derecho, una lucha de paz, que no esquivó ningún tipo de lucha, es cierto, cuando no han quedado más opciones que ofrendar la vida misma, y lo ha hecho, hasta ese ejemplo ha dado, porque se ha sacrificado. Sí. Entonces, digo, hay que favorecer que nuestras mujeres y de esta talla se conozca su lucha, se conozca su corazón, se conozca su humildad, su honestidad. Entonces, eso hay que favorecer. Perfecto. Porque los viejos de hoy, en este caso, digamos, han sido los jóvenes, ¿no? De ayer, y los jóvenes de hoy van a ser los viejos del mañana, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese hilo de continuidad y no separar las cosas ahí en guetos, en sextas, ¿no? Tenemos que tener un diálogo continuo. Entonces, bueno, eso quería comentarte algo con respecto a Polonia. Ahora pongo 3 minutos de música y la llamo y le cuento que estuve charlando contigo, y después a ella le voy a mandar la grabación tuya y a vos te voy a mandar la tuya y la de ella, como hago siempre. Y estamos al toque, profe. No veo la hora de que le agrandemos en YouTube y triangulemos y salgamos con imagen y 2, 3 o 4 personas, porque pronto lo hacemos y te puedo asegurar que va a ser una experiencia linda de lo comunicacional, y para mí que me va a poner más que feliz poder triangular y debatir cosas con amigos que coinciden en una lucha, en los derechos humanos, en la igualdad, en la inclusión. Así que yo con eso me siento más que pagado y feliz en mi tarea de periodista. Como decía hoy, pensar que una chica amiga de Frías me dijo, te voy a tirar un teléfono, y desde que lo conocí me hice amigo de un tipazo, porque realmente lo quiero, porque espero algún día poder estrecharlo en un abrazo y charlar, mate de por medio, café de por medio. Pero bueno, todo a su tiempo, yo creo que va a llegar el momento, y agradecerle permanentemente su colaboración desinteresada cada vez que yo lo molesto. Bueno, muchas gracias, Aldo, realmente por tus palabras sinceras, afectuosas, que las retribuyo. Agradezco siempre también la invitación y el estímulo para poder intercambiar temas tan importantes que justamente van más allá del interés personal. Exacto. Justamente van por un interés colectivo, por una cuestión de derechos humanos, por una cuestión pacífica, Sí, y de resolución pacífica de todos los problemas, que es lo que todos anhelamos. Así es. Pero utilizando justamente las mejores razones y las acciones concretas que hacen falta para acompañar esas mejores razones. Así que Perfecto. Muchas gracias y estamos al habla. Prepárese, porque cuando se largue la campaña en una semana y media, hago contacto nuevamente a ver si analizamos la evolución de la campaña desde su óptica allá de Brasil, de cómo van las cosas en Argentina, ¿eh? Así que en cualquier momento Claro. lo molesto de nuevo, profe, ¿no? Por supuesto, no es ninguna molestia, Aldo, y estamos comunicados para continuar el diálogo. Perfecto. Un saludo para tu audiencia. Bueno, profe, ahora le pongo un cachito de música y vamos a charlar con la cumpa, porque dice que es cumpa de usted, dice mi querido cumpa, el profe, y ya... Claro. Y ya la tercera charla, cuando le pregunté qué música le gustaba, me dijo, mire, cumpa, y yo le nombré César Isela, le nombré Silvio Rodríguez, uy, sí, cualquiera de eso. Y, bueno, y yo muy feliz de haber ya preparado esta entrevista con ella. Así que corto con vos, profe,
30 segundos de música y salgo con Apolonia desde Paraguay. Así que un abrazo fuerte y la dejamos ahí picando como siempre para estar en contacto con este multimedio. Dale, Aldo, un gran abrazo, hasta un nuevo hoy. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao.